Ajá. Bueno, eh, pasando una información, a información, eh, bueno, es 16 de septiembre y tantas de buenas. Fíjese, hay una información relevante desde Estados Unidos y es que el presidente de ese país, Donald Trump, renovó el ultimátum a México por el narcotráfico. Hace unos momentos, y de acuerdo con el corresponsal de la agencia del periódico Reforma en Washington, Juan José Díaz Briceño, informa que el gobierno de México logró librar un ultimátum del presidente Donald Trump impuesto el año pasado sobre el combate al narcotráfico, pero el mandatario estadounidense renovó este miércoles la amenaza, lo que podría significar recortes a la ayuda bilateral en el futuro. Dice la nota de Reforma, en la versión 2020 del memorando presidencial para determinar a los países principales de producción y tránsito de drogas ilegales, Trump aplaudió avances del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pidió proteger a mexicanos y estadounidenses de los cárteles. El memorándum dice lo siguiente: a menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año, respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se descubra que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas. Y añade lo siguiente: los decomisos de drogas en México siguen siendo demasiados bajos frente ante estas amenazas críticas de drogas. Estos cárteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano de ejercer un control efectivo sobre partes de su país. México debe demostrar claramente su compromiso, dice este memorándum, de desmantelar los cárteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos. Esto es El, lo que se está informando del memorándum del gobierno de este país, Alejandro. Agrega, Álvaro, dice que ya en 2019 había advertido que consideraría determinar que México fracasó en mantener sus compromisos internacionales en el control de drogas si no intensificaba sus esfuerzos para incrementar la erradicación de opio, interceptar drogas ilícitas que cruzan la frontera de Estados Unidos y desarrollar una estrategia amplia de control de drogas. Y luego añade, este año México aprobó reformas para la incautación de activos, además de que aumentaron las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos. Al mismo tiempo, México hizo esfuerzos sustanciales para completar su trabajo, su primer trabajo de campo sobre el opio en 17 años y generó una estrategia antidrogas, pero también dice, falta mucho por hacer. México sigue siendo el origen de casi toda la heroína y metanfetamina confiscada en Estados Unidos y es ruta de tránsito de la mayor parte de la cocaína disponible en nuestro país. Eso es lo que dice el comunicado. Sí, pues es el memorando presidencial para determinar a los países principales de producción y tránsito de drogas ilegales. Es la versión 2020. Es muy probable, Alejandro, así como actúa el ciudadano Donald Trump, que si no mañana, en los días que siguen, pueda hacer alusión ya él en su muy personal manera de expresarse a lo que contiene este memorándum. Vamos a ver, porque también Lo tiene que hace, ver con la claro, coyuntura electoral de Estados Unidos. exacto, justo eso es lo que te iba a decir. Es muy probable que si le sirve, lo use frente a una multitud para, pues, como lo hace él, utiliza mucho este discurso agresivo cuando lo necesita frente a las multitudes y en tiempos electorales, pues con muchas más ganas. Por cierto, CNN hace, ¿cómo van allá en Estados Unidos? CNN Ajá. hace, CNN hace una encuesta de encuestas
muy interesante la de CNN, y decía ayer la agencia EFE que Joe Biden no la tiene necesariamente ganada, la presidencia no la tiene necesariamente ganada. El último resultado del pool de polls, como le llama CNN, dice que Joe Biden está en 51 y Donald Trump en un 53. La última de Fox, que es muy cercano, de Fox News, que es muy cercana a Trump, obviamente, pues es un canal completamente de derechas, dice que Biden está en 51 y Trump está en 46, lo cual ya casi, casi están en márgenes de error. Son 5 puntos de diferencia, Álvaro. No es nada, ¿eh? No. Sí, aunque hay que advertir, Alejandro, que en Estados Unidos el sistema electoral Claro. es muy diferente al de México. Puede que efectivamente las encuestas estén midiendo el voto popular, pero no significa que eso se traduzca en votos electorales. En el caso de Estados Unidos, las elecciones presidenciales se ganan por votos electorales, no por voto popular. Entonces, sí es importante las encuestas que se están dando a conocer con la aclaración de que estarían midiendo el voto popular, hasta donde entiendo. Sí, pues lo que está haciendo, de hecho, Biden, la estrategia en la que se está concentrando para estas semanas es justamente en los estados decisivos, por lo que dices. Hay estados que tienen muchos más voto electoral para el colegio que otros. Por ejemplo, el ejemplo clásico es Florida, que tiene, ¿no? Que tiene muchos votos electorales y casi siempre termina decidiendo las elecciones, se lo pelean Florida. Y bueno, en eso ha estado Joe Biden.